Soy Anna, tengo 38 años y trabajo en un banco por Internet. Mi historia no es la que se podría esperar de alguien que creció en una mansión. Mi padre, un exitoso administrador de activos, me enseñó el valor real del dinero que él creía que era. No solo para gastar, sino para administrar sabiamente a pesar de riqueza. Vivíamos simplemente, mi mesada era pequeña y rara vez comíamos en restaurantes elegantes. La escuela era donde más sentía el peso de nuestra riqueza. Mis compañeros de clase siempre pensaron que lo tenía todo. Anna, tu casa es grande, debes ser rico, dirían que pensaban que yo tenía todos los juguetes y juegos pero no los tenía mis. Eran estrictos con el dinero, querían que entendiera su valor y no solo lo gastara. Un día una chica de mi clase, Catherine, me pidió dinero. Ella había roto la consola de juegos de otra persona y necesitaba pagarla. Quería ayudar, pero mis padres tenían una regla firme de no prestar dinero cuando yo decía que no. Catherine fue llorando poco después de que comenzaron los rumores. Catherine y su amiga Karen les dijeron a todos que yo era una chica rica que no ayudaría a un amigo necesitado. Los rumores dolieron, pero finalmente la verdad salió a la luz. Mis maestros intervinieron y advirtieron a Catherine y Karen sobre la difusión de mentiras esa noche. Lo conté a mi papá. Él dijo algo que nunca olvidaré: el dinero es una herramienta, no una medida de valor. Cíñete a tus principios. Sus palabras se quedaron conmigo desde entonces. Tuve cuidado con quién dejaba entrar en mi vida. Elegí amigos que compartieran mis valores, no solo aquellos que estaban impresionados por la riqueza de mí. Crecí, llevé estas lecciones conmigo, guiaron mis decisiones en cuanto a amigos, mi carrera e incluso en el amor, pero no me di cuenta de lo mucho que importarían estas lecciones hasta que conocí a Michael. Al principio parecía honesto, pero su interés en el dinero de mi familia pronto desaparecería. Pon a prueba todo en lo que creía. A Michael cuando tenía 28 años. Me lo presentó un amigo y parecía diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Michael era un año menor que yo y tenía una manera de hacer que todos los que lo rodeaban se sintieran como en. Era fácil, era abierto, sobre todo lo que me pareció refrescante, pero a pesar de apariencia juvenil, había algo maduro en el que me atrajo. Salimos durante 2 años y fueron algunos de los momentos más felices de mi vida. Michael tenía un encanto en el que hizo la vida. Parecía tan simple y alegre. Cuando me propuso matrimonio no dudé, mis padres estaban muy contentos, se habían preocupado por mí, un enamorado. Y estaban ansiosos por verme sentar cabeza. Nuestra boda fue un gran asunto, mis padres insistieron en ello, es una vez. Un evento único en la vida, dijeron. Michael estuvo de acuerdo y dijo que deberíamos aprovecharlo al máximo. El día fue perfecto, lleno de risas, bailes y celebraciones con nuestras familias y amigos, pero después de casarnos, cosas comenzaron a cambiar lentamente. Aproximadamente un mes después, mi padre sugerí que invitáramos a Michael a nuestra casa familiar. Había dudado en llevarlo allí por temor a que pudiera compartir demasiado sobre la riqueza de mi familia, pero después de un mes de matrimonio pensé que era hora de abrirme más sobre mi vida. Cuando Michael vio por vez nuestra en casa, su reacción fue más intensa de lo que esperaba. Estaba realmente asombrado por su tamaño y grandeur. Tu familia es tan rica. No dejaba de decir que me hacía sentir incómodo, pero lo descarté como sorpresa inicial a medida que pasaba el tiempo. La fascinación de Michael por la riqueza de mi familia. A menudo preguntaba sobre nuestros bienes y finanzas. Traté de restarle importancia, pero parecía cada vez más curioso. Luego, unos meses después, mi mundo se puso patas arriba. Mi madre me llamó para decirme que mi padre iba a ser hospitalizado y que no se había sentido bien últimamente. Ella dijo, recordé que él no había comido mucho. Nuestra última visita, la noticia golpeame fuerte. Amaba mucho a mi padre y la idea de perderlo era insoportable. Michael me apoyó al principio, se ofreció a ayudar y estar ahí para mí, pero su apoyo pronto se convirtió en un interés poco saludable en la salud de mi padre y nuestra situación financiera. Es importante planificar, él decía, pero la forma en que hablaba de ello me inquietaba, era como si estuviera más interesado en lo que pasaría con la salud de mi padre. Dinero que en la salud de mi padre. Fue entonces cuando comencé a ver las grietas en nuestro matrimonio. Las verdaderas intenciones de Michael comenzaron a salir a la superficie y
Di cuenta de que el hombre con el que me casé podría no ser quien pensé que era el día que nos enteramos de la enfermedad de mi padre. Un día que nunca olvidaré, era cáncer de páncreas en etapa 4, los médicos dijeron que estaba demasiado avanzado para la cirugía. Recuerdo estar allí en el hospital sintiendo como me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Mi madre estaba llorando y yo estaba luchando por procesar la noticia. Mi padre siempre había sido el pilar de nuestra familia y ahora él enfrentaba esto. Durante los siguientes meses pasé todo el tiempo que pude con mi padre. Su salud se deterioró rápidamente y me dolía verlo tan débil. Que hablaba la casa. Quería mucho que la mantuviera viva con recuerdos y alegría. Invitara a amigos y familiares, decía, conviértala en un lugar de felicidad. Le prometí que lo haría después de que mi padre falleciera. La realidad de lidiar con su patrimonio me golpeó. Me había dejado la mansión familiar, una propiedad valorada en $4.50. Era parte de él, parte de nuestra historia familiar, pero cuando Michael se enteró de la herencia, su comportamiento cambió drásticamente y se obsesionó con la mansión y su valor. Deberíamos mudarnos, dijo. Con emoción, un día es lo que te mereces, pero no quería vivir allí. Era demasiado grande, demasiado lleno de recuerdos de una época que ahora perdida. Quería honrar el deseo de mi padre de convertirlo en un lugar de felicidad, pero no así. Michael no podía entender, pensó que estaba siendo un despilfarrador irracional. Incluso, ¿por qué conservarlo si no vas a usarlo? Argumentó que era como si viera la mansión solo como un símbolo de riqueza, no como el hogar donde había crecido, donde mis padres habían amado y reído. Su fijación en la mansión puso tensión en nuestra relación. Comenzamos a discutir más. Sentí que él estaba más interesado en mi herencia que en mí o en mis sentimientos. Era una visión de Michael que nunca había visto. Cuando estábamos saliendo y me asustó el hombre que creía conocer. Hombre con el que me casé parecía un extraño para mí ahora. Cuanto más intentaba explicar mis sentimientos, menos parecía entender. Él comenzó a hablar sobre el futuro, nuestro futuro, pero todo fue atado a la mansión y al dinero. Era como si la muerte de mi padre y mi dolor fueran solo obstáculos en el camino de planes. Me sentí atrapado entre honrar el legado de mi padre y tratar con un marido cuyos valores parecían tan diferentes a los míos. Imaginé que el fallecimiento de mi padre revelaría una grieta tan grande en mi matrimonio, pero allí se hacía más grande cada día, llena de malentendidos, y estuve de acuerdo en que nunca supe existía en Michael. En los meses posteriores al fallecimiento de mi padre, la tensión entre Michael y yo alcanzó un punto de ruptura. Su obsesión con la mansión y mi herencia crecía cada día, eclipsando el dolor y la pérdida. Estaba luchando con conversaciones que solían estar llenas de calidez y amor, ahora eran frías y giraban en bienes, testamentos y propiedades. Una noche, Michael volvió a mencionar la mansión. Deberíamos al menos discutir qué hacer con ella, insistió. Traté de explicarle mi deseo de mantener la mansión como un lugar de alegría y memoria como quería mi padre, pero Michael no escuchó. Sus ojos tenían un brillo duro que no había visto antes. Al día siguiente encontré documentos en la mesa del comedor, documentos legales que afirmaban un cambio en el propietario de la mansión. Mi corazón se detuvo. ¿Qué es esto?, pregunté con voz apenas un susurro. La respuesta de Michael fue fría y calculada. Me he ocupado de las cosas en las que se encuentra ahora la mansión. Es mejor así. No podía creerlo. ¿Cómo pudo la traición quemarme? Sentí una mezcla de ira, incredulidad y angustia. No tenías derecho, dije, mi voz temblaba. Esta es la casa de mi familia, mi herencia, no puedes simplemente tomarla. Lo alejé de mí, pero Michael no se conmovió. Es para nuestro futuro, Anna dijo, me lo agradecerás. Esa noche me quedé despierto mirando al techo. El hombre que dormía a mi lado se sintió como un extraño. La confianza y el amor que tenía por él fueron reemplazados por un profundo sentimiento de traición. Me di cuenta de que no podía permanecer en este matrimonio. No se trataba solo de la mansión o el dinero. Trataba de respeto, confianza y comprensión. Todo lo cual se había destrozado en las siguientes semanas. Eran una mancha de documentos de abogados y decisiones dolorosas. Solicité el divorcio, una decisión que pesó mucho sobre mí, pero que sentí como el único camino a seguir para la casa una vez que un símbolo de familia y amor se convertido en un campo de batalla de codicia y traición. A medida que avanzaba el proceso de divorcio,
comencé a ver hasta qué punto de la manipulación de Michael él había planeado esto durante meses buscando consejo de planificadores financieros y abogados sobre cómo reclamar mi herencia. El hombre que había amado fue reemplazado por alguien cuya codicia no límites. Cuando el divorcio finalizó sentí una sensación de alivio mezclado con profunda tristeza. Había perdido a mi padre y mi matrimonio, pero había obtenido una lección dolorosa pero importante que necesitaba para proteger el legado de mi familia y honrar la memoria de mi padre de una manera que fuera fiel a sus valores y a los míos. Mansión ahora está legítimamente de nuevo a mi nombre. Estaba vacío mientras caminaba por sus silenciosos pasillos. Sabía que tenía que encontrar una manera de llenarlo de vida y alegría nuevamente para convertirlo en un hogar, no solo una casa, pero primero tenía que reconstruir mi propia vida pieza por pieza, comenzando con decir adiós. Para Michael. La vida que habíamos planeado juntos, el divorcio marcó el final de un capítulo doloroso en mi vida, pero también fue el comienzo de un viaje para redescubrir quién era yo antes de Michael de Mansión. Una vez que un símbolo de amor familiar se había convertido en un recordatorio de traición y pérdida, no podía decidirme a vivir. Pero no podía soportar la idea de venderlo, era parte de mi padre, una parte de mí. Pasé los siguientes meses tratando de reconstruir mi vida. El trabajo se convirtió en mi refugiarme en un lugar donde podía perderme en números y datos lejos de las complejidades de las emociones y las relaciones, pero cada noche, cuando regresaba. Mi pequeño apartamento, la soledad me esperaba. Las paredes vacías resonaban con los recuerdos de la risa de mi padre y los amables consejos de mi madre. Me recordaron una época en la que la vida era más simple, más feliz. Anhelaba esos días, pero sabía que se habían ido, reemplazados por una realidad en la que era difícil. La confianza y el amor parecía un sueño lejano. Un día, mientras atravesaba algunas de las pertenencias de mi padre, encontré un viejo álbum de fotos. Página tras página vi fotos de nuestra familia en la mansión, cumpleaños, aniversarios, vacaciones. Cada foto era un recuerdo, un momento de alegría. Las palabras de mi padre regresaron a mí. En un lugar de felicidad. Fue entonces cuando me di cuenta: no tuve que vender la mansión. Podía convertirla en algo que honraría la memoria de mi padre y traería alegría a los demás. Decidí transformarla en un hotel boutique, un lugar donde familias y amigos pudieran reunirse y crear su propia vida feliz. Recuerdos. La decisión. Un nuevo propósito a mi vida. Me lancé al proyecto trabajando con arquitectos y diseñadores para darle vida a mi visión. Fue una tarea desalentadora pero también estimulante. Con cada día que pasaba la mansión comenzó a transformarse y yo también. A medida que se acercaba la gran inauguración del hotel, sentí una sensación de logro que no sentido en años. Había convertido un lugar de tristeza en uno de alegría, tal como mi padre había querido, y al hacerlo, había encontrado una manera de seguir adelante. Construir una nueva vida en mis propios términos. El hotel fue un éxito, amado por los huéspedes por su encanto e historia. Encontré alegría en las risas y felicidad. Las familias que allí se hospedaron. Fue como si la mansión hubiera vuelto a la vida, llena de amor y alegría una vez más. Pero mientras estaba en el vestíbulo del hotel viendo a los huéspedes ir y venir, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. La mansión ya no era mi hogar, pero me había dado más, un sentido de propósito y una conexión con mi padre, que nunca se perdería. El éxito del hotel boutique trajo una sensación de paz y logro, pero no pudo borrar las sombras persistentes del pasado. Michael, a pesar de nuestro divorcio, no parecía dispuesto a dejar de lado sus intentos de acercarse. Al principio a través de llamadas. Y luego, a través de visitas no anunciadas, se convirtió en una fuente de estrés constante. Una noche, mientras supervisaba las operaciones del hotel, recibí una llamada de la recepción. Michael estaba allí insistiendo en verme. Mi corazón se hundió. Tenía la esperanza de que con el tiempo seguiría adelante, pero parecía que todavía se aferraba a la de nosotros, o tal vez a la riqueza que pensaba que podría haber tenido. Cuando me acerqué al vestíbulo, lo vi luciendo muy parecido a cuando nos conocimos, pero tan diferente que la calidez en sus ojos fue reemplazada por una mezcla de desesperación y resentimiento. Anna, tenemos que hablar, comenzó, pero lo interrumpí. Michael, no queda nada. Decir estamos divorciados, tienes que aceptar eso y seguir adelante. Trató de discutir para suplicar, pero yo me mantuve firme ante el hombre. Yo no era de quien me había enamorado, él era un extraño impulsado por la avaricia y la obsesión. Fue entonces cuando me di cuenta del alcance total del cambio en mí, donde antes podría vacilado,
sentí simpatía o culpa, ahora solo existía la resolución. Para proteger lo que había construido y honrar el legado de mi padre, quiero que te vayas, Michael, dije con calma, no eres bienvenido aquí, este lugar, esta vida no es tuya, es mía y no dejaré que ni tú ni nadie amenace su seguridad. Afuera y cuando se fue sentí que se me quitaba un peso de los hombros. Se acabó. Lo enfrenté y me mantuve firme. El hotel. La mansión. Mi vida. Ellos eran míos. Y era libre de vivirlos como mejor me pareciera en los días que después encontré un nuevo sentido de claridad y propósito. El sueño de mi padre. La mansión se había hecho realidad y al hacerlo encontré mi propio camino. Había perdido mucho pero también había ganado mucha más fuerza. Independencia y una comprensión más profunda de quién soy. Era y lo que yo valoraba, el Hotel Boutique prosperó y con él también los invitados iban y venían, cada uno dejando su marca, agregando al de recuerdos que guardaba la mansión y en cada sonrisa, cada agradecimiento, sentí la presencia de mi padre como un recordatorio de que incluso en la pérdida existe el potencial para nuevos comienzos y una alegría inesperada mientras caminaba por los pasillos del Hotel Boutique que alguna vez fue el hogar de mi infancia. No pude evitar reflexionar. El viaje que me trajo aquí, las paredes que alguna vez resonaron con el dolor de mi pasado. Ahora resonaba con la risa y la alegría de los huéspedes al transformar la mansión. No solo había preservado el legado de mi padre sino que también había descubierto mi propia fuerza y resiliencia. Encontré consuelo en las rutinas diarias. Hotel en las interacciones con los huéspedes que venían a celebrar el relax. O simplemente escapar de cada habitación que alguna vez fue parte de la vida de mi familia, ahora contenía historias de otras, historias de amor, amistad y aventura, era como si la mansión tuviera vida propia, evolucionando y creciendo continuamente con cada huésped que pasaba. Sus puertas, pero así era. No solo el hotel había sufrido una transformación. Yo también había cambiado. La chica ingenua que alguna vez creyó en los cuentos de hadas se había convertido en una mujer que entendía las complejidades de la vida. Había aprendido que la confianza debe ganarse, no darse gratuitamente, y que la verdadera fuerza viene. Desde dentro mis noches ya no las pasaba en soledad sino planificando y soñando con el futuro. El hotel no era solo un negocio, era un proyecto de amor, un tributo a la memoria de mi padre y un símbolo de mi viaje desde la pérdida hasta el empoderamiento. A veces lo haría caminar por el jardín donde padre y yo solíamos pasar horas hablando y soñando, casi podía escuchar su voz en el susurro de las hojas, ver su sonrisa en las flores florecientes. Lo has hecho bien, Anna, podía imaginarlo diciendo, y en esos momentos sentí una conexión con el que trascendió el tiempo, y el espacio. El Hotel Boutique se convirtió en algo que un simple lugar para quedarse, se convirtió en parte de la comunidad, un lugar donde se crearon y atesoraron recuerdos. A menudo organizaba eventos para organizaciones benéficas locales y grupos comunitarios que continuaban el legado de mi familia. Retribuir mientras miraba hacia el futuro. Sabía que habría más desafíos, más lecciones que aprender, pero también sabía que tenía fuerza y la sabiduría para enfrentarlos. Los valores que mi padre me inculcó desde muy joven ahora eran parte de lo que soy. Fueron ellos los que me guiaron en cada decisión, en cada paso que di. La historia de la mansión. Mi historia fue una de transformación, de encontrar luz en la oscuridad, de convertir la pérdida. Esperanza. Era una historia que continuaría escribiendo día a día, invitado por invitado. Memoria. Y así, al pasar la página al siguiente capítulo de mi vida, lo hice con un corazón lleno de gratitud y un espíritu renovado. El viaje había sido largo y a menudo doloroso, pero me había llevado a un lugar de paz y propósito, la alegría.